Únase a Radio TV Proverbios 4:23, desde Tegucigalpa, Honduras, para el mundo, conquistando almas para Cristo. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de donde usted nos esté sintonizando a través de las redes sociales. Les saluda el pastor José Funes, desde aquí, desde la radio Proverbios 4 o Proverbios Radio. Que el Señor me le bendiga, que el Señor me le guarde. Hay una buena noticia. Una noticia grande, unas buenas nuevas, oh santo, para los que están postrados, para los que están enfermos. Lo único dice que hay que poner la fe en acción. Hay una palabra en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 14, y dice: ¿está alguno entre vosotros enfermos? Llamen a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndolo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Y la oración de fe sanará al enfermo. Es una noticia nueva, que ya tiempo Dios determinó en esta palabra. Pero para tu vida, para tú que estás enfermo, hay enfermedades que de repente no pueden salir, hay enfermedades que el médico no puede hacer absolutamente nada, pero hay alguien que sí puede hacer algo nuevo, alguien que puede bendecir, oh santo, tu vida. Aquella madre, imagínate que alguna madre que nos esté escuchando a través de este medio, de repente puede ser que tenga una enfermedad terminal. Vaya. En el caso tú que me estás escuchando, de repente el médico te ha dicho: tú tienes una enfermedad y no hay cura, no hay medicina que pueda curarte. Pero la palabra, el Señor a mí me dice que sí hay, oh santo, una salida, que sí hay una respuesta. He visto personas que han sido sanadas de SIDA, he visto personas que han sido sanadas de cáncer, he visto personas que han sido sanadas de diversas enfermedades. Aún mi persona fue sanada de cáncer. ¿Qué es lo que Dios no podría hacer para con tu vida? Lo que tú tienes, como dijo Josué, es pan comido. Tú estás sufriendo una enfermedad y estás pasando una enfermedad terrible porque tú así lo has permitido. Pero cuando tú conoces de la palabra, conoces de Jesucristo, te vas a dar cuenta de cosas grandes que el Señor tiene para con nuestras vidas. En el libro de Isaías, capítulo 53, ¿te acuerdas? El Señor dijo en su palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades y que sufrió todas nuestras dolencias. Entonces, por eso te digo, es pan comido. Esa enfermedad que el médico te ha dado el diagnóstico, Dios tiene la respuesta para esa enfermedad. Si esa enfermedad te tiene postrado en esa cama, Dios tiene una salida para con tu vida. Hay algo nuevo, hay algo grande que está pasando, que está llegando, y muchas gentes y muchas personas no han querido entenderlo, no han querido llevarlo a su corazón, porque aún todavía no quieren abandonar las cosas malas, aquel pecado que los tiene agobiados, aquella cosa que están haciendo mala delante de la presencia de Dios. Es el único medio que te puede retener. Pero déjame decirte que hay otra noticia, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, también le será perdonado. Así es que Dios tiene una respuesta para con tu vida. Quiero que escuchemos esta canción con el director de sonido que tenemos, Jonathan Isafunes, ¿verdad? Él está en controles, en cabina, siempre con esa música, siempre con esa alabanza, ¿verdad? Que el Señor
pueda bendecir tu vida en este precioso momento. No te digo en este preciosa, aquí en donde yo estoy son las 3:25 para las 4 de la tarde. Ya es tarde. De repente donde tú estás puede ser que esté amaneciendo, puede ser que sea medianoche, ¿verdad? Pero lo único importante es que Dios tiene una respuesta para con tu vida. Escuchemos esta alabanza. Siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos. Dios tiene la respuesta para ese problema serio que tú estás pasando. Sea para el que esté enfermo, sea para el que esté preso, sea que para aquella persona que está pasando un momento difícil. Hace muchos años, yo le clamaba al Señor por una casa. Y el Señor abrió puertas para que yo pudiese tener aquella casa. Aún el que me vendió la propiedad, él mismo se prestó para hacerme un cheque. Escúchame bien, él hizo un cheque y me lo dio y me dijo: deposítelo al banco para que pueda salir ese préstamo. Dios se encarga de abrir puertas de bendición. Y la puerta que Dios puede abrir, jamás nadie la puede cerrar. Hoy vengo con esta nueva noticia para aquellos que están enfermos, para aquellos que están pasando momentos difíciles, aquellos que no tienen nada que llevar al estómago, que no tienen víveres, que no hay comida. Te voy a demostrar a la luz de la palabra que cuando el Señor sacó a su pueblo de allá de Egipto, ¿te acuerdas? Iban por el camino del desierto. Yo quiero que te preguntes y te hagas esta pregunta. ¿Dónde había un hospital en ese tiempo? Vagaron, dice, y anduvieron dando vueltas por 40 años en el desierto. Y aquella gente, oh santo, nunca visitaron un hospital, nunca se desgastaron sus sandalias, nunca se desgastó su ropa. Dice que las sandalias se crecían y las ropas se multiplicaban, se crecían de una manera especial. Entonces, si no habían hospitales en ese tiempo, entonces ¿quién era el médico? ¿Cómo hacían? ¿Cómo subsistían? ¿Cómo se mantenían? Porque uno, por ende, por un dolor de estómago, por un dolor de muela, por un dolor de cabeza, porque me duele, oh santo, una pierna, me duele un pie, por algo, porque ya la vista ya no me da, que ya no miro. Entonces, siempre el ser humano tiene algo. Y en esos 40 años que el pueblo del Señor estuvo en el desierto, no habían clínicas. Por eso te digo, lo que tú tienes, lo que tú estás viviendo, es pan comido. Porque para el Rey de Reyes y Señor de Señores no hay nada imposible. ¿Habrá alguna enfermedad que se oponga ante la presencia de Dios? Jamás. La reunión de este martes que nosotros tuvimos aquí en la iglesia, del domingo, perdón, cuando estábamos terminando la reunión,
la cual estábamos celebrando el día domingo, en medio de la sala había un joven que se agarraba la cabeza con un dolor de cabeza que no podía soportarlo. Pero como pastor yo estoy al frente y estoy notando que a aquel joven le dolía demasiado la cabeza. Y cuando termina la reunión, la prédica, le digo: joven, puedes pasar al frente, porque Dios quiere hacer un milagro hoy en tu vida. Y aquel joven dijo: sí, tengo un dolor de cabeza que no lo soporto, no lo aguanto. Y empezamos a clamar delante de la presencia de Dios. Empezamos a pedir por aquel joven, para que aquel espíritu de dolor que estaba pasando en aquel momento pudiera huir de la vida de aquel joven. Y cuando terminamos de orar, le pido: joven, en el nombre de Jesús, quiero que busques dónde está ese dolor. Y empieza a tocarse la cabeza y empieza a ver y dice: no tengo nada de dolor. El dolor se fue, el dolor desapareció. Ahora, ¿quién hizo ese milagro? El que hizo ese milagro fue el que le dio de comer 40 años. El que mantuvo al pueblo de Israel 40 años por el desierto. El Dios de ellos es el Dios de hoy, el Dios de milagros, el Dios que está haciendo cosas nuevas, cosas grandes, cosas poderosas. Yo te vengo presentando una salida, te vengo presentando una respuesta. Acuérdate que en la palabra habla de Bartimeo. Bartimeo toda una vida fue ciego. Y se escuchó, Bartimeo escuchó que Jesús estaba pasando por ahí. Y cuando se dio cuenta que Jesús estaba pasando al frente de él, empezó a gritar desenfrenadamente, empezó a gritar y a gritar y a gritar, que las mismas gentes, los mismos discípulos lo alejaban, lo apartaban y le decían: apártate, apártate, no molestes al maestro. Pero él seguía gritando con mayor fuerza. Él salía gritando y gritando, porque la fe de Bartimeo era una fe que estaba activa. Porque la fe de Bartimeo le decía: Jesús es la respuesta. Él es la respuesta para que tú puedas recobrar la vista. Él es la respuesta para que tú puedas quedar sano. Y es la respuesta para tu vida. Jesús es la respuesta. Y cuando Jesús se dio cuenta que Bartimeo estaba gritando, le pidió a sus discípulos que lo trajesen a él. Y cuando Bartimeo se acerca, le pregunta el Señor: Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo le pide y le dice: Señor, que recupere la vista. Y en aquel momento Bartimeo recupera la vista. Y le dice el Señor: Bartimeo, tu fe. Que es importante, te estoy narrando la historia de un hombre que fue sano. Te estoy narrando la historia de un pueblo que estuvo 40 años por el desierto. 40 años. El médico que ese pueblo tenía era el Señor Jesucristo. Él era el médico. Fíjense que para narrar mejor la historia, había una nube que estaba sobre ellos para que ellos no se asoleasen, no fuesen que el sol no los pudiera quemar. Y por las noches había una lumbrera para que ellos pudieran ver el camino por donde iban pasando. La protección, el cuidado que Dios tenía para con ellos. Y día a día dice que descendía el maná, el pan del cielo, la comida que ellos estaban necesitando. Nunca aguantaron hambre, nunca sufrieron dolencias ni enfermedades, porque tenían a alguien tan poderoso o santo que estaba ayudándolos y protegiéndolos en todo momento y en todo tiempo.
Pero el punto es que hay un pero. Ese era el pueblo de Dios, el pueblo del Señor. Y Dios a su pueblo lo protege. A su pueblo, Él tiene el cuidado de su pueblo. Él cuida de su pueblo. ¿Me entiendes ahora? Cuando ellos estaban en Egipto, estaban siendo esclavizados. ¿Sabe dónde estaba el pueblo del Señor? Por mientras estaban pasándose y dándose aquellas 10 plagas en Egipto, Egipto estaba siendo bombardeado por el Señor, estaba siendo golpeado fuertemente para quebrantar el corazón de aquel pueblo, para quebrantar el corazón del faraón. Pero el pueblo del Señor estaba en una tierra que fluye leche y miel, en una tierra de montes y de vegas, en una tierra próspera. Ellos estaban resguardados, ellos estaban protegidos, ellos estaban al cuidado del Señor. Esta es la ventaja cuando nosotros somos pueblo del Señor, cuando nosotros somos hijos del Señor. El que es hijo, el Padre tiene el cuidado de él. Nuestro Padre Celestial, Él tiene el cuidado de vuestros hijos. Por eso, en el desierto, aquellos 40 años, Él era el médico. Él era quien proveía la comida. Él era quien los resguardaba y los cuidaba. Ahora yo te pregunto a ti, ¿has conocido tú a Jesucristo? ¿Has confesado a Jesucristo como tu único y absoluto Salvador? Para poder ser parte del regalo y de las promesas que Dios tiene para con su pueblo, para con sus hijos, debemos confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice la palabra que Él vino a salvar, no a condenar. Él vino a salvar al mundo. ¿A salvarlo de qué? De aquellos que están pasando penalidades, enfermedades, dolencias, hambre, persecución por el que gobierna este mundo. Él le quitó las llaves en la cruz del Calvario y lo derrotó para que su pueblo estuviese cubierto y que su pueblo tuviera autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas y las potestades. Dijo el apóstol Pablo: soy embajador del reino de Dios. Hoy también nosotros te podemos decir, somos embajadores, que nosotros tenemos inmunidad para entrar y salir en diversos lugares. Y cuando tú vas a ser levantado de este mundo para poderte acercar al reino de Dios, si sos pueblo, entonces Dios permite que sean tocados por cualquier persona, por cualquier mal, por cualquier enfermedad, y Él te levanta. Pero si esa enfermedad que tú tienes no es de parte de Dios, sino de parte de Satanás, entonces hay una respuesta. Pero si tú eres cristiano y eres parte del pueblo de Dios, y Dios te está preparando y te está mostrando que es tiempo de estar en la presencia de Él, en el reino de Él, entonces es aquí donde nosotros decimos: Padre, que sea tu voluntad, que sea lo que tú digas. Pero si es parte de las tinieblas, y si es parte de aquel que ha venido a querernos acusar y a lastimar, entonces nosotros le decimos, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. La palabra fue en el tiempo del desierto, cuando Dios estaba con su pueblo. La palabra fue en el tiempo de Jesús, y la palabra es en el tiempo de hoy. El cielo y la tierra pasarán, dice la palabra, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Por eso te digo, lo que tú estás viviendo es pan comido. Es pan comido. Mira lo que dice
el capítulo 16 del libro de según San Marcos, el capítulo 16, según San Marcos, versículo 16 y 16 y 17 y 18. Y dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuese bautizado será salvo. Esta es una forma como ser parte del pueblo de Dios, que empezar a creer en el poder de Dios. Pero hay muchas religiones que siempre tocan la puerta de tu casa y terminan confundiéndote. Busca del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no es ninguna religión, es una relación entre el pueblo y Jesucristo. Y miren lo que dice el verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Oiga bien la autoridad, la potestad que Dios está dando a su pueblo, a sus hijos. Lo que te acabo de dar a entender, que Dios nos dio autoridad para atar y para desatar y para decirle a esa enfermedad y para decirle ese dolor que te tiene agobiado, para decirle a esa miseria, para decirle a aquellos que están presos, para decirle a aquellos que están en hospitales: esto es pan comido en el nombre poderoso de Jesús. Yo te lo vengo hablando y te lo digo a la luz de la palabra. Y dice: y hablarán en nuevas lenguas. Estas son las cosas ocultas, estas son las cosas grandes, que cuando tú empiezas a hablar en nuevas lenguas, es cuando el Espíritu de Dios te llena y empiezas a manifestar, se empiezan a manifestar cosas nuevas, cosas grandes. Empieza a manifestarse el amor, el gozo, la paz, la bondad. Y empiezan los regalos de Dios, como el don de sanidad, el don de ser milagro, el don de fe, el don de, santo, de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento. Empiezan a manifestarse cosas grandes de parte del reino de Dios. Pero para que tú puedas tener todo esto, lo primero que debes de hacer es confesar a Jesucristo como tu Salvador. Decir: Señor, yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Yo reconozco que he pecado delante de tu presencia. Y también, Señor, reconozco que he pecado delante de ti. Te pido que me perdones y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Es una forma como ser parte del pueblo de Dios. Dime, hay muchas religiones que tú vas a las iglesias católicas y cuando sales de la iglesia católica vas a la cantina o vas a los lugares de antro o vas a fornicar o vas a adulterar. Todo lo contrario, Satanás ha puesto una serie de mentiras. Pero te estoy presentando una salida, te estoy presentando una respuesta que Dios tiene para con tu vida. Y dice el verso 18: y tomarán en las manos serpientes. ¿Te acuerdas cuando a Pablo lo mordió aquella serpiente? Hay una historia que lo mordió una serpiente de la mano y todo el mundo estaba a la expectativa a ver a qué hora Pablo caía, a ver a qué hora Pablo se moría. Pero Pablo estaba bajo el poder del Altísimo, tenía la cobertura del Señor, así como la tenemos todos nosotros, su pueblo, y como tú la puedes tener también, o aquellos que ya la tienen. Mano, es pan comido, es una respuesta, es una salida que Dios tiene para los que están postrados en cama, para los que están postrados en hospitales, para los que están presos, para aquellos que están a punto de perder su casa, aquellos que están a punto de que los van a correr porque no pagan un alquiler, aquellos que no tienen empleo, aquellos que no tienen una salida. Jesucristo es la respuesta que tú has estado esperando en el nombre poderoso de Jesús. Y mira lo que dice: y no les hará daño. Sobre los enfermos, habla nuevamente, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nos ha dado autoridad. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa enfermedad que tú tienes es pan comido.
lo único que tú debes de hacer es acercarte ante la presencia del Señor y decirle: Señor, yo te voy a presentar mi vida, yo voy a presentar toda dolencia y voy a entregar toda carga, porque el Señor dice: todo el que viene cargado, angustiado, deposítelos delante de la presencia de Dios y el Señor lo hará descansar. Hay muchas personas que se pierden de cosas. Yo estuve 38 años que me perdí de todo esto. Después de 38 años para acá me he dado cuenta de la gloria de Dios y me he dado cuenta de cosas grandes y poderosas. Hay muchas personas que buscan del Señor, pero sus corazones están lejos. A Dios nadie puede engañarle. Abre tu corazón delante de Él y dile: Señor, yo quiero ser parte de tus promesas. Así como dice Jeremías 33:6. Y dice que Él traerá la medicina y te curará. Así dice 33:6. Él trae la medicina y te va a curar. Te estoy hablando a la luz de la palabra para aquellos que tienen enfermedades terminales. Yo tengo mis hijos, los mayores. Teníamos casa, teníamos carro, teníamos todo. El cáncer era tan terrible que me agobiaba tanto. Solo explotaba, cada rato explotaba, aquellas maduraciones en la piel, era horrible. Yo digo que la mamá de ellos de repente se reaccionó al ver un caso como el mío que no tenía cura. En la misma desesperación yo me tiré a las calles, me tiré a los vicios, me tiré a tratar de morirme. Muchas veces yo le entiendo a ella cuando me llegó al punto y me dijo: ya no te quiero, no quiero vivir más contigo. Pero de repente nunca le expliqué y nunca le detallé por qué yo vivía en esa situación. Siempre casi oculté lo que tenía muchas personas que vivían al entorno mío. No lo detallaba a nadie. Lo tenía encerrado en mi corazón. Me tiraba a morir. Me di vuelta en los carros muchas veces. Amanecía en los lugares de vicios, de antrios. Fue terrible. Mi vida no tenía sentido. En mi vida no había salida y no había respuestas. Solo había una: Jesucristo. Él era la respuesta que yo estaba esperando. Pero perdí mi familia, perdí mi hogar por la misma desesperación. Y así hay muchos hogares cuando no hay dinero en la casa, cuando hay problemas, desintegrándose, separándose, divorcios. No lo hagas. Hay una salida. Y Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la salida. Para mí, mi respuesta para mi vida fue Jesucristo. He conocido cosas grandes a través de Él. He sido bendecido grandemente a través de Él. He recuperado mi gozo y mi paz a través de Él. Solo Él puede cambiar. Solo Él puede transformar. Solo Él puede ayudarte en lo que tú estás viviendo. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde
y que el Señor haga resplandecer sobre tu vida gozo, paz y restauración. Se despide de ustedes el pastor José Funes desde Proverbio Radio, desde Tegucigalpa, Honduras, para las naciones, y al mismo tiempo un saludo para los amigos que están en Estados Unidos, están en España, a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas bendiciones para todos los pastores, evangelistas. Sigan adelante con este mensaje de salvación, con este mensaje para ayudar a los pueblos, para ayudar a las naciones. Sigan, no se detengan. Hay mucha gente que están necesitando ayuda, están necesitando una palabra. Hoy a través de este medio te estamos motivando que te acerques más aún ante la presencia del Señor. Ríndete a Él. Oh Santo, entrega tu corazón a Él. No solo te arrepientes, no solo de arrepentirte, también de convertirte a Él como un verdadero cristiano que tú puedes ser delante de la presencia de Él. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hasta pronto.